Tú y yo no podemos exponernos a la presencia de Dios sin ser impactados por ella. Dice la palabra de Dios que nada queda oculto cuando su presencia se manifiesta. Así que nuestra vida sí o sí debe ser transformada por la presencia de nuestro Dios. Y no estoy hablando de la presencia manifiesta a tu alrededor. Te estoy hablando de la presencia que ha hecho morada en tu corazón. Así que es evidente cuando la presencia de Dios se manifiesta en las personas. Cuando la presencia de Dios ha hecho morada en la persona, debe haber una transformación, un cambio. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestra mente. Y yo creo que cada uno de nosotros entendemos que nuestra mente es un área sumamente importante en nuestro ser que necesita la transformación del Espíritu Santo. Padre, en esta hora queremos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu traiga una revelación poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Que el día de hoy, al ser expuestos a tu palabra, ninguno salgamos de este lugar como hemos llegado a él. Que haya una verdadera transformación, oh Dios, en nuestras vidas. Que tu palabra sea quebrantando cualquier estructura en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal forma que nuestra vida sea un reflejo de Cristo y nosotros seamos esos dignos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Así que, Espíritu Santo, es tu momento, es el tiempo en el que tú actúas en nuestras vidas. Nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre y sujetamos nuestra mente a la obediencia a Cristo, de tal manera que sea tu palabra estableciéndose en nuestro corazón, siendo sembrada como una semilla poderosa que llevará un fruto abundante y que nos permitirá ser lo que tú pensaste de nosotros desde la eternidad. Así que gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos acerca del doble ánimo y yo espero que hayas podido tomar para tu propia vida elementos que hayas incorporado en esta semana que te hayan llevado a una transformación en tu vida. Porque no sirve de nada solamente llenarnos de mero conocimiento si no podemos vivir la palabra de nuestro Dios. El que vivifica la palabra es el propio Espíritu. El Espíritu es el que da vida, el que trae esa vida a cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que cada vez que tú y yo escuchamos la palabra de nuestro Dios, viene a nosotros una inyección de vida que nos lleva a caminar siendo aquellas personas que Dios ha planeado desde la eternidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la mente. La semana pasada tocamos el pasaje que estaba en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 6 al 9, en donde hay una instrucción específica para Salomón y donde él dice que tiene que estar con un ánimo voluntario, conociendo y sirviendo al Dios de su padre. Y dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos. Pero hay algo que después de esa frase dice: y entiende todo intento. Entiende todo intento de los pensamientos. Así que Dios no solamente ve tus acciones, sino Él ve inclusive lo que estás intentando hacer. O sea, ¿te imaginas el detalle de conocimiento que Dios tiene particularmente de cada uno de nosotros? Y hablar de ese intento es hablar
de inclusive lo que tú y yo podemos imaginar. Y hablar de la imaginación es hablar en términos prácticos. No sé si a ti te gusta, por ejemplo, el cine, pero cuando son grabadas las películas, son grabadas en ciertos formatos. Y depende la calidad de lo que tú ves, el número de cuadros por segundo que pasan delante de tus ojos. Generalmente se graba, evidentemente, en modo cine 8K a 40 frames por segundo. Hablar de esa imaginación es como poner esa misma imagen delante de Dios. Tu vida está pasando cuadro por cuadro, tus pensamientos están pasando cuadro por cuadro delante del Señor. ¿Cuántos cuadros por segundo Él pueda ver? Yo no lo sé. Pero imagínate lo que Él ve, inclusive de lo que tú estás apenas intentando hacer. Así que no hay nada, absolutamente nada, que esté oculto a los ojos de nuestro Dios. Y esto no es para que nos friquemos y digamos, híjoles, yo pensé que Dios sí pasaba por alto ciertas cosas, había cosas que no veía de mi vida. No es para que cause en ti temor, sino para que cause en ti una convicción de que Dios tiene un cuidado sumamente detallado de nuestra vida. Él no está esperando a ver qué estás pensando para levantarse y destruirte. Él está viendo lo que tú estás pensando, Él está viendo aún lo que apenas tu mente va a empezar a producir, con la intención de intervenir para ayudarte y llevarte a la perfección. Si es que tú y yo aprendemos a someter nuestra mente a nuestro Dios. De otro modo, ¿qué es lo que estará gobernando en nuestra vida? Nuestra carne. Porque Él dice que Él conoce las intenciones del corazón. Y en el corazón, yo te decía la semana pasada, también a veces pareciera que es como un bote de basura, donde hemos almacenado cosas que en lugar de ser benéficas, estorban. Así que tú y yo debemos aprender a limpiar nuestros corazones. Hoy quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Yo te decía que cuando nos exponemos a la palabra de Dios hay una obra que sucede inmediatamente que tú y yo estamos siendo expuestos a la palabra de nuestro Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta separar tu alma, aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, es decir, discrimina. Y discriminar no es como tú y yo manejamos esa palabra. Discriminar es separar, es dividir, es hacer a un lado. Entonces Él discierne, o sea, separa aún los pensamientos que hay en ti y lo que aún imaginas y las intenciones de tu corazón a través de su palabra. Entonces su palabra hace una obra maravillosa en nuestras vidas, donde va separando todos aquellos pensamientos que se están formulando en cada uno de nosotros y aún lo que estamos pensando hacer. La palabra de Dios tiene esa capacidad de ir y evaluar nuestras vidas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y al descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no hay nada oculto delante de Él. Él ve exactamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Y tú y yo daremos cuentas ante el Señor Jesús y ante sus palabras. Él dijo, yo no vengo a juzgar a nadie. Las palabras los van a juzgar. Lo que yo he dicho, contra eso van a ser medidos.
Así que la palabra de Dios está siendo hablada a tu corazón para separar aquellos pensamientos que pueden oponerse o llevarte a una condición en la cual tú y yo estemos alejados de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo. Va a corregir aún nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que tú y yo nos acerquemos a la palabra de nuestro Dios. Que dejemos que la palabra de Dios ministre en nuestras vidas. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a confrontarte. Va a exponer tu realidad. Cuando tú y yo somos comparados con lo que la palabra de Dios dice y con lo que Jesús dejó establecido, entonces tú y yo vamos a poder ver qué tan distantes estamos de aquellas palabras que fueron pronunciadas por Jesús y de aquellas cosas que Él dejó establecidas que tú y yo deberíamos hacer. Así que la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Y dice en la palabra que cuando Dios habla, su palabra jamás va a regresar a Él vacía, sino que va a ser la obra para la cual Él la envió. Pero debe encontrar en cada uno de nosotros una disposición a ser examinados. ¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando nos enfrentamos a la palabra de nuestro Dios? Cuando la palabra de nuestro Dios está hablando a nuestras vidas, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante esa palabra? Tú y yo deberíamos de tomar la postura que tomó el rey David en el Salmo 139. Él le dijo: oh Jehová, tú me has examinado, íntimamente me has escudriñado y has conocido hasta lo más íntimo que hay en mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y cuando aquí la palabra de Dios está hablando que ha entendido desde lejos nuestros pensamientos, eso quiere decir que aún desde antes de que tú y yo estuviésemos en esta tierra, Él ya había visto lo que íbamos inclusive a pensar. Él vio desde antes nuestros pensamientos. Dice el verso 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque si tú y yo estamos siendo evaluados desde lo que hay en nuestra mente y lo que está ubicado en nuestro corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón sale todo lo que nosotros decimos. Así que Dios conoce aún lo que tú y yo vamos a hablar antes de que lo hablemos, porque Él ya vio lo que se está produciendo en nuestra mente antes de que siquiera pase por nuestra lengua. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres dado a vaciar los sentimientos que hay en él? ¿O eres de los que vas almacenando y guardando en tu corazón todo aquello que has vivido? Yo escuchaba apenas a un pastor que decía que todo aquello que has vivido debes dejarlo en el pasado. Y yo difería de esa expresión. No se trata simplemente de dejar en el olvido las cosas que tú y yo atravesamos, sino dejar que la obra del Espíritu sane nuestras memorias y nuestros recuerdos. Porque si simplemente tú y yo aventamos las cosas y las tapamos, las cosas ahí siguen y en algún momento van a producir un efecto y van a generar un efecto en nuestro corazón. Pero si todas esas experiencias son sanadas por el Espíritu, entonces esas cosas que tú y yo vivimos pierden su efecto en nuestras vidas, en nuestro presente. Por eso es tan importante la obra del Espíritu día tras día. Y en el momento en que tú veas cosas que están alterando tu estabilidad emocional y en tu relación con Dios, tienes que sacarlas de tu corazón. No pueden permanecer ahí. Tienen que ser expulsadas de ahí o sanadas por medio del Espíritu Santo
para que pierdan su efecto en tu vida. Así que la obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa que sí o sí debe estar presente en nuestras vidas todo el tiempo. En el Salmo 139, ahí mismo, pero ahora los versos 23 y 24, es la reacción que tiene el rey David. Él reconoce cómo Dios lo conoce a la perfección y en la intimidad. Pero ahora él le dice: ahora examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, es decir, conoce mi alma y evalúa mi ánimo. Pruébame y reconoce mis pensamientos, aun aquello que yo de manera profunda he meditado. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debería ser nuestra reacción cuando venimos delante de Dios, decirle: examíname, oh Dios. Yo no quiero que haya nada en mí que sea contrario a ti, porque cuando Él habla de los caminos de perversidad está hablando de idolatría. Está hablando de todo aquello que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y hay cosas que a veces toman el lugar de Dios. Hay experiencias o situaciones en nuestra vida que toman el lugar de Dios. A eso es a lo que nosotros le damos importancia antes que a Dios. Por eso Él dice: evalúame y ve si hay en mí idolatría, si hay cosas que están rivalizando contigo, oh Dios, y quítalas de mí. Y entonces guíame por el camino a la vida eterna, por el camino que me va a permitir estar delante de tu presencia por toda la eternidad. Así que esa debería ser la reacción que tú y yo tuviésemos cuando nos confronta la palabra de nuestro Dios. Decirle: Dios, de verdad evalúame, de verdad examíname y ve si hay en mí algo que se opone a ti, a tu mover, a tu presencia. Porque muchas veces nosotros vemos que la presencia de Dios no se hace manifiesta en nuestras vidas, pero no es porque Él no esté, porque Él ha decidido hacer morada y Él ha hecho morada en el corazón de cada uno de nosotros y Él no se aparta, Él no se va de nuestras vidas. El Espíritu Santo tampoco se aleja de nosotros. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía, ungía a una persona para llevar a cabo una tarea y se apartaba de ellos. Pero ahora, desde la aparición del Espíritu Santo en el Pentecostés, el Espíritu Santo fue enviado para estar todo el tiempo con nosotros. Así que el Espíritu Santo no se va. Que no lo sintamos o que no se manifieste no es porque no esté, es porque hay cosas que rivalizan con Él. La palabra dice: no entristezcáis al Espíritu, no lo apaguéis, pero nunca dice: porque si haces eso se va a ir. Dice: no lo contristes, no lo apagues, que no haya cosas en tu corazón que estén rivalizando con Él, para que entonces su presencia realmente se manifieste y se establezca el reino a tu alrededor. Ayer me invitaron a tomar una clase que un apóstol estaba dando. Me mandó un mensaje, me dijo: voy a dar una clase a unos pastores, ¿quieres? Participa, súmate a la reunión virtual. Y estuvimos ahí varias horas. Yo me tuve que salir a las 2 de la tarde, ya llevaba 3 horas compartiendo, pero yo tenía algunas otras actividades. Entonces salí de esa reunión a las 2. Pero algo que me impresionó fue un testimonio que él dio de una experiencia que esta semana había sucedido. A él lo habían contactado para orar por una persona que estaba siendo atormentada por demonios. Y entonces esta persona conoce de la palabra de Dios y conoce de los recursos y de la presencia de Dios en su vida, pero de alguna manera todo eso no estaba funcionando en él. Entonces le hablan y él contesta, dice: yo no alcanzaba a entender realmente la situación porque no podía ni siquiera hablar.
estaba como agotado, como muy atormentado. Dice, de tal manera que lo que yo hice fue empezar a orar en lenguas para buscar la dirección específica del Espíritu para esa situación. Dice, y lo que fui guiado a hacer es simplemente a reconocer la presencia de Dios en la vida de esa persona. Y empezarle a hablar y decirle, recuerda que Dios está contigo, que Dios ha hecho morada en ti. Si tú has abierto puertas, cerrémoslas. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Cerremos toda puerta que le ha dado acceso a que el enemigo venga a afligirte. Solamente cerremos esas puertas, pero la presencia de Dios está ahí contigo. La presencia de Dios quiere manifestarse. Y él solamente empezó a declarar lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestra vida. Dice, de tal manera que al estar yo declarando lo que Dios es, toda presencia extraña huyó, se fue. Si yo no tuve que tomar ni siquiera autoridad en contra del enemigo, atar, desarraigar, echar fuera, porque simplemente la presencia de Dios que ya estaba ahí se manifestó. Y muchas veces tú y yo estamos así. Hay cosas que están rivalizando con la presencia de Dios, que dan lugar a que el enemigo se levante a afligirnos y a atormentarnos. Pero la presencia de Dios está en ti. Así que lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón, quitar de nosotros toda perversidad que pueda haber ahí, todo aquello que viene y que se establece en nuestra mente y en nuestros pensamientos, que se opone a que la presencia de Dios esté funcionando todo el tiempo a través de nosotros. Porque su presencia es real. Y tú y yo deberíamos disfrutar todos los días de la presencia de nuestro Dios. Y disfrutar de la presencia de nuestro Dios no es que vayas y te encierres y que cantes 2 canciones y que leas un pasaje de la Escritura. Disfrutar de la presencia de Dios va mucho más allá de ello. Es interactuar con Él. Tú lo puedes hacer a través de la alabanza y la adoración, por supuesto. A través de los pasajes Dios te habla. Pero si tú quieres el 100% de su presencia, tienes que quitar todo lo que rivaliza en tu corazón, para que Él en todo su esplendor te muestre su gloria. Si ese verdaderamente es tu anhelo. La presencia de Dios se manifiesta donde es buscado. En Proverbios 6, 16 al 19, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Es decir, hay cosas que se asemejan a la idolatría en nuestra vida y Dios no puede coexistir con la idolatría. Es algo que Él abomina. Entonces, si hay cosas que están rivalizando con Él y ocupando ese lugar, Él abomina todo eso en nuestras vidas. Y las 7 cosas a las que se está refiriendo ahí son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que enciende rencillas entre los hermanos y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ese es en el que me quiero centrar el día de hoy. Todo lo demás está como muy claramente expuesto. El que miente, el que tiene altivez, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que enciende rencillas entre los hermanos.
Pero hay un punto sumamente importante, central en este pasaje, y es el corazón. Y cuando habla aquí acerca del corazón, está refiriéndose a nuestra mente. Está refiriéndose a nuestra mente. Por eso el mensaje de hoy se llama Nuestra Mente. Aquí se está refiriendo a nuestra mente, que es donde hay 3 áreas principales de nuestra alma, que son los sentimientos, la voluntad y nuestro intelecto. Así que si tu mente es dada a fabricar planes, tiene intenciones equivocadas, consejos torcidos, entonces hay maldad, idolatría, iniquidad e injusticia en tu vida, y eso abomina el Señor. Así que Él quiere que tú y yo quitemos de nuestra vida toda maquinación en nuestros pensamientos. A veces estamos en esa condición. Algo hace una persona y ya estás inmediatamente pensando cómo revirársela, cómo vengarte, cómo hacer algo en contra de esa persona. Empiezan a maquinarse pensamientos. Y no importa que los ejecutes o no, Dios ya los vio. O sea, no puedes decir, bueno, es que solo lo pensé, no lo hice. No, ya los vio Dios. Y eso ya se produjo en tu corazón, y eso está ahí almacenándose. Y eso es algo que se asemeja a algo que está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Así que eso es algo que Él abomina. Si tú y yo estamos maquinando pensamientos, estamos viendo de qué manera hacer cosas equivocadas, debemos aprender a que nuestra mente es una parte importantísima de nuestro ser que tiene que ser transformada. Y si la presencia de Dios está en nosotros, no hay razón por la que tu mente no sea renovada. Porque su presencia empieza a transformarte y a influenciarte para que tú y yo hagamos lo correcto. Cuando habla del intelecto es porque nuestro intelecto se opone a la fe. Porque nuestros sentimientos nos alejan de nuestro propósito y de la bendición que Dios ya quiso otorgarnos y de la herencia que en el reino de los cielos tenemos. Y una voluntad no rendida nos alejará siempre de nuestro Dios. Así que por eso Él dice, algo que abomino es el corazón donde están sentimientos, voluntades y raciocinio, fabricando planes, intenciones o consejos en contra de mi voluntad, generando maldad e injusticia ante mis ojos. Eso es lo que dice Dios. Entonces Él abomina esa situación en nuestras vidas. En Mateo 15, 18 y 19 dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, de lo que estamos hablando es que si hay esos pensamientos y esas maquinaciones, eso es lo que van a producir tus labios. Lo que ya está almacenado ahí es de lo que tú vas a hablar. Y esto contamina al hombre. Apenas nos compartía el pastor Amado un testimonio acerca de esto. Como dice que se encontró una persona, ya tiene tiempo, no vayas a pensar que es esta semana, ya tiene tiempo que le sucedió, pero él fue al banco, se encontró a una persona, dice, y lo primero que salió de mis labios fue reclamarle lo que yo tenía contra él. Dice, y no fue algo que yo estuviese premeditando en ese momento, de que lo haya visto desde el coche y ahorita le voy a decir. Simplemente se lo encontró, se lo topó, y cuando lo vio, lo primero que salió de sus labios fue un reclamo. Yo tengo contra usted esto, tal, y le empezó a decir. Dice, ya después caí en cuenta lo que había hecho.
Pero ¿qué pasa? Lo que sale de la boca es porque ya está almacenado en el corazón. Así que si tú y yo no atendemos nuestro corazón, lo que va a salir de nuestros labios es toda aquella maquinación que en un momento se produjo. ¿Y qué va a causar en las otras personas? Muerte. Porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú y yo hablamos palabras inspiradas por el Espíritu, estaremos produciendo vida. Pero si tú y yo hablamos de las maquinaciones de nuestro corazón, estaremos hablando muerte. Ve las implicaciones de lo que hay en almacenar cosas equivocadas en nuestro corazón. Dice ahí la palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos. Salen muertes, salen adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y esto es lo que contamina al hombre. Y ahí está refiriéndose porque la gente estaba diciendo que cómo comían sin lavarse las manos. No es lo que le entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Y tú y yo hemos sido lavados por la palabra. Y recuerdas que ahí en el libro de los Hechos hay una experiencia cuando baja el lienzo. Y está el apóstol ahí diciéndole: no, Señor, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y él le decía: mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí jamás. Y él le dijo: no llames inmundo o común lo que yo he limpiado. Y esa instrucción es para cada uno de nosotros. Porque dice: estas son las cosas que contaminan al hombre, estas son las cosas que lo hacen inmundo y profano delante de Dios. Y si tú y yo hemos sido limpiados, no debemos ensuciarnos de manera voluntaria, haciendo aquello que realmente nos contamina, cuando Él ya nos limpió. Ahora, ¿por qué nos levantamos en contra de personas que ya han sido limpiadas por el Señor? Si tú y yo entendemos verdaderamente la palabra de Dios, entonces no nos vamos a levantar a hablar en contra de aquellos que Dios ya limpió, que ya no son inmundos, sino que ya fueron limpiados por la palabra. Tú y yo debemos entonces bendecir, debemos hablar verdad, debemos quitar de nuestro corazón toda maquinación y todo pensamiento inicuo en contra de las personas, para no estar contaminando nuestra vida delante de Dios. Yo te compartí hace un momento que a veces abrimos puertas, y a veces las puertas se abren porque actuamos en contra de lo que Dios ya dijo que debemos hacer. Y si tú y yo nos levantamos a juzgar, si tú y yo nos levantamos a través de esas maquinaciones a ver lo que hay en mi hermano antes de corregir lo que hay en mí, entonces estaremos actuando con iniquidad y en injusticia delante de Dios. Y eso Dios lo abomina. Y a veces todo eso atrae cosas a nuestra vida porque le da lugar y derecho al diablo para levantarse y venir en nuestra contra. Y tenemos la salida, ahí está. Simplemente es cerrar puertas y reconocer que la presencia de Dios en nuestras vidas nos ha hecho limpios, nos ha hecho libres, y podemos mantenernos así si dejamos que el Espíritu guíe nuestras vidas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tú lo encuentras en Isaías 55:7.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que ahí tenemos una salida. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que tú has pensado, lo que tú has maquinado, lo que se ha producido en tu mente. De tal manera que lo que Él está diciendo es: haz a un lado a esos pensamientos, déjalos de lado, renuncia a ellos, y yo voy a extender mi misericordia para contigo, y soy amplio en perdonar toda iniquidad, toda maldad y todo pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y eso es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Yo espero que tomes el consejo de Dios y que el día de hoy tu mente sea limpiada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 2, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos acceso a sus pensamientos, a su sabiduría o su intelecto, a sus sentimientos y a su voluntad. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos pensar como Él piensa, actuar como Él actúa y caminar en su perfecta voluntad. Eso es tener la mente de Cristo. Y esto es a través de la doctrina del Espíritu, a través de lo que el Espíritu nos enseña, no con doctrinas de hombres, sino siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Así es como nuestra mente tiene la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que tú y yo tomemos ese consejo. Dejemos que sea el Espíritu el que dirija nuestros pasos y el que nos lleve a pensar, a sentir y a actuar como Dios lo haría en nuestro lugar. Eso quiere decir que sus pensamientos deben estar por encima de los míos. Sus pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo, sus pensamientos deben estar por encima de los míos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú y yo renunciamos y nos sometemos a Dios y dependemos del Espíritu Santo. Si tú y yo queremos que los pensamientos de Dios se establezcan en nosotros, debemos renunciar a los nuestros. Debemos someternos a Dios y depender del Espíritu Santo. Así que eso es lo que tú y yo debemos hacer. Hoy debemos decirle: Señor, yo quiero que tus pensamientos sean los que gobiernen mi vida, porque yo ya he identificado que si yo dejo que mis pensamientos sean los que gobiernen, estoy frito, porque lo que produzco es maldad, es iniquidad, y eso es algo que tú abominas. Así que tú y yo debemos dejar que sus pensamientos se establezcan sobre nosotros. Su palabra morando en abundancia, y morando quiere decir que habita la palabra de Dios en nosotros. No se trata, como yo leo la palabra, ya la palabra mora, no. La palabra va a morar cuando sea revelada en tu interior. Debemos dejar que sea el Espíritu el que revele cada palabra de Dios hablada a nuestros corazones para que produzca vida. Y si estamos llenos de vida, ¿qué es lo que van a producir nuestros labios? ¿Qué es lo que van a hablar nuestros labios? Vida en lugar de muerte. La letra mata, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu vivifica toda palabra, así que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: y no se conformen a este mundo, mas sean reformados por la renovación
de su intelecto, de sus sentimientos y de su voluntad, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, por la renovación de vuestro entendimiento, pero esta palabra entendimiento es la misma que está hablada en el otro pasaje donde estábamos, que tiene que ver con nuestra mente, es decir, con nuestro intelecto, con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad. Así que si tú y yo nos estamos conformando a este mundo, está presente en nosotros la iniquidad, la maldad, y estamos produciendo y maquinando muerte en nuestros corazones. Pero si tú y yo dejamos que la obra renovadora y transformadora del Espíritu cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, entonces es cuando tú y yo vamos a experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sea lo que la voluntad de Dios quiera, siempre la vamos a ver como buena, como agradable y como perfecta. Pero eso solamente puedes conocerlo si tu mente ha sido renovada y ha sido transformada. Así que yo te animo en esta mañana a que nos pongamos de pie y rindamos nuestros pensamientos delante del Señor. Yo creo que cada uno sabemos lo que hemos pensado, lo que hemos maquinado, lo que hemos producido en nuestra mente. Solo tú y yo sabemos si hemos hablado palabras de muerte o palabras de vida. Si nos hemos levantado a juzgar, si nos hemos levantado en contra de aquellos que Dios ya ha limpiado. Y hoy nos está diciendo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, ni común, porque mi presencia habita en cada uno de mis hijos. Así que si tú has hablado en contra de alguno de tus hermanos, aunque no se lo hayas dicho, pero tú lo has expresado, y a veces nos justificamos delante de Dios, no, Señor, es una crítica constructiva. Es una crítica constructiva, Señor. No. Si tú has hecho ese tipo de críticas, aún constructivas, en realidad son destructivas, pero rindámoslas también delante del Señor. Que hoy salgamos con un corazón limpio, con un corazón puro de este lugar, con una mente renovada y transformada, donde los pensamientos de nuestro Dios sean los que estén gobernando nuestra vida, los que estén puestos por encima de los nuestros. Así que hoy renunciemos a todo aquello que ha estado presente y que está almacenado en nuestro corazón. Sometámonos delante de Dios y dependamos del Espíritu Santo. Así que te voy a dar un momento para que tú medites en todo aquello que tú has hablado, aquello que has maquinado, aquello que has expresado.